En el ejemplo 4, ¿no? Donde nosotros vamos a tener lo siguiente. Fíjense, vamos a tener el campo f en función de x, y, que esto nos va a quedar como 3x al cuadrado menos logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, después y al cubo más logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar la circulación, ¿sí?, de f, o sea, el trabajo de f a lo largo de una determinada curva, donde en este caso la curva va a ser la frontera de la región D, ¿sí?, donde en este caso D va a estar definido como todo el conjunto de puntos en R2 que van a cumplir las siguientes desigualdades. Por ejemplo, x más y menor o igual a 10, después tenemos x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 4, y luego x mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0. ¿No? Y hay que indicar cuál es la orientación en este caso. ¿Sí? Entonces, para entender un poco la idea, ¿sí?, tratemos primero de graficar cuál es la región y ver qué es lo que nos piden, ¿no? Entonces, fíjense, estamos trabajando en R2, f es una función de R2 a R2, así que acá no hay demasiado problema. ¿Okay? Acá tenemos y, tenemos x, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, lo voy a poner en rojo. Estamos hablando de una circunferencia de centro 0, 0 y de radio 2. ¿Sí? Entonces, yo voy a dibujar de esta forma, ¿sí? Después vamos a ver la intersección de todos los subconjuntos, ¿no? Pero esto en definitiva es lo primero. Después tenemos x más y menor o igual a 10. Esto es lo mismo que decir y es menor o igual a menos x más 10. Entonces estamos hablando de una función que, por ejemplo, si x vale 10, en este caso y va a valer 0. Entonces yo no estoy buscando a escala, de acá 10 viene acá, y luego tenemos lo mismo acá 10. Entonces es toda esta región, ¿ok? Y con todo esto menor o igual a toda esta parte, nosotros vemos acá a continuación, y luego, ¿sí?, nosotros tenemos x mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0. Entonces nos estamos limitando a x mayor o igual a 0, que es toda esta parte para la derecha, e y mayor o igual a 0, que es toda esta parte para arriba, ¿no? Entonces, eso para que se vea la diferencia. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la región D en particular? Si nosotros la dibujamos, va a ser toda esta región, ¿sí?, toda esta parte, todo este borde, y lo mismo de este lado, ¿sí? Entonces, esta es la región D de la cual estamos hablando. Entonces, la frontera D es toda la curva exterior a la misma, ¿sí? Eso para que se entienda un poco la idea. Ahora, fíjense una cosa, nosotros estamos hablando de calcular un trabajo a través de una región. Fíjense qué es lo que sucede, por ejemplo, con el campo f, que es una cosa que todavía no habíamos definido. F, por ejemplo, es una función que la única restricción que podría llegar a tener es si tenemos un logaritmo natural negativo o cero. Y el único punto donde se puede hacer cero, dada esta característica común a los dos logaritmos, es el cero, que obviamente no está incluido en este dominio, así que no hay problema. Entonces, eso nos da la pauta de que este trabajo podría calcularse con el teorema de Green. Vamos a repasar un poco qué es lo que quiere decir el teorema de Green. En este caso tenemos una función donde ya tenemos el dominio de la función, abarca todo lo que sería el recinto, ¿sí? El recinto tiene una frontera que es una curva suave a trozos, ¿sí?, básicamente, que es un poco lo que ocurre en este caso, ¿sí? Y si la orientamos en sentido directo quiere decir sentido antihorario en el sistema de referencia normal, ¿no? En este caso lo que vamos a tener es que esa integral de ese trabajo, esa circulación, se puede calcular como la integral a lo largo del dominio, ¿sí?, como si fuera básicamente las coordenadas de un área, de la resta de las derivadas parciales de Q y de P de las dos componentes escalares de f. Entonces vamos a ver cuál es Q y P. F básicamente está hecho de dos funciones, P y Q, que son a su vez funciones de x e y, que si ustedes observan acá, esta es la primera componente, que es P, y luego esta otra es Q, que es la segunda, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea. Como Green se cumple para todos los puntos en este caso, vamos a calcular lo que nos piden, que es la circulación de f a lo largo de esta curva, que nos va a quedar la integral del recinto D, ¿sí?, de la derivada de Q respecto de X, estamos hablando en este caso, menos la derivada de P respecto de Y, y luego esto respecto a el dominio de integración de la región. Entonces vamos a proceder por un lado a eso, vamos a calcular las derivadas parciales, ¿sí?, hacer la resta y luego parametrizar este dominio que nosotros vemos acá. Entonces, para calcular las derivadas parciales vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener, fíjense, en este caso P, que nos había quedado la primera componente como 3x al cuadrado menos logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado,
De acá debemos calcular la derivada parcial respecto de y, que esto nos va a quedar como menos 2i sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Luego q, que en este caso era y al cubo, más logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, que esto con las derivadas nos va a quedar como 2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego, cuando hacemos la resta de q de x menos p de y, ¿sí?, esto como resultado nos va a quedar 2 por x más y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es lo que va a ir dentro de la integral definida, ¿no? Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es tratar de ver cuál sería el dominio de integración de la región. Entonces, la idea es tratar de trabajar cuáles serían las coordenadas que nos convienen más. Vamos a tratar de trabajar con coordenadas polares por la facilidad que tenemos en este caso. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. X nos va a quedar como r por coseno de tita, ¿sí?, y nos va a quedar como r por seno de tita, ¿sí?, donde vamos a tener el giro va a ser solamente un cuarto de giro, porque justamente nosotros, si ustedes ven la región que habíamos dibujado, en este caso solamente vamos a trabajar con esta parte. Entonces, de este lado vamos a tener que θ va a estar solo entre pi sobre 2, entre 0 y pi sobre 2, que es el ángulo. Y después r, ¿sí?, tenemos que definirlo. Sabemos que el jacobiano es en función de r θ, en este caso nos va a quedar como r, ¿sí? La idea es tratar de que r va a variar entre lo que es el extremo del círculo, que es un radio 2, y después la recta de y igual a 10 menos x. Por ende, la idea sería tratar de graficarla, o digamos de ponerla en función de los parámetros que siguen. Entonces vamos a tener, en este caso, observen lo siguiente. Vamos a tener la recta borde, en este caso sería esta, que nos va a quedar y es igual a menos x más 10. Si lo ponemos en coordenadas polares, ¿no?, esto lo que nos va a quedar va a ser r seno de tita, nos va a quedar como menos r coseno de tita más 10. Correcto. Bien. Esto puesto de otra forma nos va a quedar como r seno de tita más r coseno de tita, nos va a quedar 10. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros, para tratar de sacar una igualación, en este caso, vamos a hacer un pequeño llamado acá. Vamos a ver lo siguiente. Coseno de tita más seno de tita, si ustedes van a la parte de trigonometría, si nosotros lo igualamos a 0, no es en este caso, ¿no?, pero digo, si lo igualamos a 0, ocurre en 3 puntos. Tita tiene que valer menos pi sobre 4, tita 1, tita 2 puede valer 3 cuartos de pi, y bueno, así sucesivamente para los distintos ciclos, ¿sí? Los valores de estos valores no pertenecen al intervalo de integración que queremos buscar nosotros, ¿ok? Porque fíjense que nosotros que habíamos dicho al principio que tita iba a estar entre 0 y pi sobre 2. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para pasar r, ¿sí?, acá no se va a anular en ningún punto, así que no hay problema. R lo sacamos como factor común, que esto nos va a quedar como seno de tita más coseno de tita igual a 10, y nos va a quedar que r nos va a quedar como 10 sobre seno de tita más coseno de tita. Por ende esto va a completar lo que nosotros habíamos dicho al principio, y r va a estar entre el radio exterior, que es 2, ¿sí?, menor o igual a r, y menor o igual a toda esta expresión que vemos acá, que simboliza a la recta en cuestión. Entonces ya tenemos todos los elementos para hacer la integral. Entonces observen ustedes acá, de nosotros esto cómo nos va a quedar, ¿sí? Vamos a tener 2 por la integral del dominio de, ¿sí?, x más y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Ahora que hacemos el cambio de variable, acá no hay, digamos, ningún truco que nos sirva. Esto nos va a quedar entre 0 y pi sobre 2 para el caso del diferencial de tita. Luego acá podemos tener entre 2, y esto puede ser un poco complicado, 10 sobre seno de tita más coseno de tita, ¿sí? Tenemos el jacobiano, que hay que incluirlo también, o sea que en este caso el jacobiano nos va a quedar como r, ¿sí?, y luego tenemos la función. Si hacemos el cambio de variables acá, esto es r cuadrado, y esto nos va a quedar como, en esta forma, r por coseno de tita más seno de tita sobre r cuadrado. Entonces observen ustedes que r cuadrado con r cuadrado se cancelan, esto se nos va, ¿sí?, en cada caso, y esto nos va a quedar, ¿no?, 2, la integral entre 0 y pi sobre 2,
de todo esto, ¿sí? Fíjense que acá queda todo en función de θ. Nosotros estamos primero integrando respecto a r, así que esto lo sacamos como una constante fuera. Y acá vamos a tener la integral entre 2 y 10 sobre raíz de seno de θ más coseno de θ, ¿sí? En función de diferencial de r y luego diferencial de θ, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 2 por esta integral. Esto recuerden que era una constante. Acá va a ser r evaluado entre estos dos extremos, o sea que en este caso vamos a tener 10 sobre seno de θ más coseno de θ menos 2, ¿no? Todo diferencial θ. Entonces hacemos el producto acá. Esto lo que nos va a quedar va a ser 2 por la integral entre 0 y pi sobre 2. Esto directamente se cancela acá en el primer término. Y acá vamos a tener menos 2 por coseno de θ más seno de θ. Todo esto diferencial θ. Bueno, el resultado de esto, si ustedes lo siguen, que esta parte es más sencilla, les va a quedar como 10pi menos 8. ¿Sí? Con eso es el resultado final de esta integral.